Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre el Parkinson y un enfoque desde el campo de la biofísica y la ingeniería, unidas a algunas ramas de la rehabilitación. Entonces, ¿qué es el Parkinson? El Parkinson es una enfermedad degenerativa causada por la pérdida de las neuronas conocidas como dopaminérgicas que se encuentran en la sustancia negra del cerebro y las cuales pues permiten el movimiento y coordinación de las personas, del cuerpo humano. En cuanto a su frecuencia, se estima que la prevalencia de esta enfermedad es entre los 85 y 89 años y una disminución a partir de esa edad. Su incidencia específicamente en Colombia, según la edad, es entre 60 y 70 por 100.000 habitantes. Y en cuanto al sexo, eh, la mayoría de estudios presentan que esta enfermedad se presenta más en los hombres que en las mujeres. En cuanto a los síntomas, los principales son los temblores que pueden empezar en la mano y expandirse a otras partes del cuerpo. Se presenta lentitud en los movimientos, dificultando las actividades de la vida diaria. Se afecta la postura y el equilibrio. También se puede presentar dificultad para hablar, la pérdida del olfato, trastornos del sueño. Y pues estos síntomas pueden ser diferentes en cada persona, igual que su gravedad. En cuanto a las causas, encontramos que el Parkinson no son de todo conocidas las causas, pero hay factores genéticos y ambientales. En los genéticos está que es una enfermedad hereditaria, y en los ambientales encontramos que hay desencadenantes, los cuales son pesticidas o toxinas, y hay una posibilidad de que en los radicales libres, los cuales son moléculas, se produce un proceso de oxidación donde se han afectado los tejidos y neuronas y esto produzca la generación del Parkinson. Tratamiento. El Parkinson puede ser controlado con medicamentos y pues también es muy importante que la persona afectada por esta enfermedad se integre con su familia y su círculo social, acompañado de actividad recreativa y lo más importante, ejercicios aeróbicos para así aliviar los síntomas. Los ejercicios aeróbicos son los que tienen una intensidad baja, media y alta, por ejemplo, los burpees, saltos con rodillas al pecho, sentadillas y sentadillas con saltos. En casos avanzados o que los síntomas son muy graves y los medicamentos no ayudan a aliviarlo, el médico brinda la opción de una cirugía y así mejorar los síntomas. También dentro de los tratamientos se encuentran distintas terapias. Por ejemplo, desde la fisioterapia se va a trabajar todos los síntomas motores y que se puedan dar en esta enfermedad a través de ejercicios que contribuyan al fortalecimiento muscular, la reeducación de la postura y la marcha y la reeducación de la ejecución de movimientos con el fin de evitar que se den caídas o dolores para los pacientes. Asimismo, también es importante recalcar que la rehabilitación debe ser integral, donde no se separe lo clínico de lo psicológico ni todo para que realmente mejore la calidad de vida del paciente. Bueno, teniendo en cuenta las formas de rehabilitación desde la terapia ocupacional, podemos ver que estos pacientes tienen sus actividades de la vida diaria se ven muy afectadas, así que el profesional trata de implementar algunas técnicas o métodos para mejorar pues su vida desde hasta la movilidad. En cuanto a, también podemos ver que el propósito del profesional es mejorar o conservar las habilidades cognitivas desde el juego o ejercicios mentales. Y si hay un deterioro bastante grande en estos pacientes, pues se puede recurrir a la implementación de ayudas técnicas, desde cubiertos con velcro hasta bastones. Bueno, desde la rehabilitación, desde la fonoaudiología, se puede decir que es un aspecto muy importante porque ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya que esta enfermedad altera el sistema extrapiramidal. Un ejemplo fue en el Hospital San Pedro Claver, ya que se realizó un estudio a 10 personas entre los 56 y 78 años de edad y se pudo asociar que tenían en común el proceso del habla y de la comunicación, los cuales sus componentes en común fueron la hiponosidad, tono bajo, entre otros. Bueno, ahora vamos a ver una aplicación desde el ámbito de la ingeniería, en la cual más que todo vamos a presentar unas fórmulas que fueron planteadas y desarrolladas para el rediseño y mejoramiento del dispositivo Emotion, ya trabajado desde el 2012, el cual brinda mayor beneficio a las personas que padecen esta enfermedad, brindando monitoreo, capturas de movimiento, que brindan información acertada a los profesionales de la salud y pueden realizar un mejor pronóstico. Como tal, esto también fue diseñado porque en algunos casos el acceso a los laboratorios en el cual se realizaban este tipo de trabajos era un poco limitado para algunas entidades de salud, por lo tanto se realizó este novedoso software que se maneja desde un celular, como podemos ver en la figura 6, y también se maneja con 4 acelerómetros, 2 en cada brazo, y este sistema se llama Sistema de Detección de Anomalías Motoras a partir del análisis de balanceo de brazos. Se maneja con una aplicación, se sube a la nube y luego se puede descargar para el análisis motor.
se maneja con un acelerómetro triaxial porque se trabaja en el eje X, Y y Z. Tenemos también una batería de 4 miliamperios por hora, un conversor y un módulo programador que se maneja con Bluetooth. Siguiente. Bueno, vamos a manejar 6 fórmulas súper importantes en las cuales, bueno, tenemos la primera, que es un análisis de corriente. Bueno, aquí cuando vemos el 511 y el 0.092, esto ya es un valor propio de la calibración en el diseño de estos acelerómetros. A es el valor de unidades de ADC, que son las unidades principales que se van a tomar. Y es el número asociado a uno de los 4 acelerómetros. J, el número de muestras tomadas en el lapso de la captura. Y AC, aceleración en unidades de metros sobre segundo. Esta ecuación pertenece a un filtro de Butterworth formado en inductoras de unidades de ADC, las cuales se convierten en aceleración en metros sobre segundo, las cuales son mucho más trabajables que las de ADC para el análisis de datos. En la ecuación 2 tenemos RMSI o valor eficaz en uno de los acelerómetros. I es en uno de los acelerómetros. N es la cantidad de valores y S es el número de señales que se van a calcular. Por eso tenemos S1 al cuadrado, S2 es el número de señales que se tomaron en ese momento y se van a evaluar. Entonces, esto se evalúa en una prueba de marcha de 8 minutos. De esta forma, se utilizaron algunos resultados para hallar el índice de asimetría que vamos a ver más adelante en la ecuación 4. Y también vamos a ver una gráfica comparativa, la cual podemos ver gracias a esta fórmula. Para sacar el valor eficaz, se utiliza la magnitud de la señal de los acelerómetros. Esto se maneja en una aceleración angular, por lo tanto, se maneja en unidades de radianes sobre segundo cuadrado, porque es un movimiento semicircular. En la ecuación 3 tenemos la aceleración angular que les venía diciendo, pero esta aceleración angular se va a medir referente a la muñeca. Por lo tanto, tenemos 2 acelerómetros, que es el acelerómetro bajo con respecto a la muñeca y alto con respecto a la muñeca, y una distancia de 0.1 entre acelerómetros. Se calculó la aceleración angular de cada brazo como dato complementario a la ecuación anterior. Y el acelerómetro A-low tiene mayor dinámica porque es más distante al pivot del movimiento, o sea, más distante al codo. Bueno, ecuación 4, índice de asimetría, el que venía diciendo que es importante y depende de la ecuación 2. Es un indicador porcentual que se calcula mediante la siguiente ecuación. Como vemos, ASA 45 grados menos arco tangente de el valor eficaz o RMS mínimo sobre el valor eficaz o RS mínimo máximo, RMS máximo sobre 45 y todo esto por 100, ya que es porcentual. Entre más cerca esté este valor de índice de asimetría a 0, será, mejor dicho, más eficaz. Y mientras más lejos esté, pues será menos. En la figura 12 también vamos a ver la diferencia entre la simetría entre una persona sana y una persona enferma de Parkinson. Bueno, después de una transformada de Fourier podemos realizar la ecuación 5, en la cual SW será la señal de Wavelet y también se calcula en dimensión fractal. Y W es la frecuencia. Beta es el componente espectral y sigma la varianza de la señal original. Se halla la densidad del espectro de potencia. Y por último, en la ecuación 6, según Sequin, relacionando la varianza de las señales de detalle, solo después de ser descompuesta vía transformada de Wavelet con la varianza total de la señal. Entonces, esta ya podemos hallar la varianza total de la señal con la señal de detalle de Wavelet a nivel J. Y beta es la componente espectral de J, es la señal de detalle de Wavelet a nivel J. Y sigma, la varianza de la señal original. Siguiente. Bueno, entonces aquí, como decíamos, podemos ver en la figura 12 una persona sana a comparación de una persona con Parkinson. Entonces, ¿qué podemos observar en esta figura? Su amplitud, como les dije, va a ser media en radianes sobre segundos, ya que es semicircular. Y podemos ver aquí que en los valores RMS son un poco más cercanos en la persona sana, a diferencia de un paciente con Parkinson. Entonces, el índice de asimetría, acá calculado según el artículo, da de 1.92 en una persona sana, y acordémonos que entre más cerca a 0, el índice de asimetría va a ser mucho mejor, mucho más normal, mientras que un paciente con enfermedad de Parkinson va a tener un porcentaje de 34.89% según esta tabla. Recuerden que esta tabla se halló con la fórmula 2. Bueno, tenemos al otro lado, no, todavía no pasé la diapositiva. En la figura 17 también tenemos 2 gráficas en las cuales se toma también una persona normal y una con enfermedad de Parkinson, en las cuales cada una se le evalúa, cada línea es cada brazo,
en la cual su amplitud y su frecuencia es mucho más cercana entre ambas líneas, mientras que en la parte de abajo vemos que su amplitud y su frecuencia son mucho más lejanas en comparación de cada una de las líneas. Siguiente oración. Bueno, acá tenemos un análisis de control y paciente. Entonces acá podemos decir que con respecto a la transformada rápida de Fourier, que es FFT, podemos decir que aquí vamos a manejar energías. Entonces, en el eje Y tenemos el valor en la transformada y en el eje X vamos a tener en Hertz. Entonces, aquí tenemos tres divisiones. Podemos ver las líneas punteadas, dividen en tres como áreas en las cuales vamos a ver algunos picos. En la primera área tenemos energía baja, en la parte de control vemos que tenemos unos picos altos en energía baja. En energía media ya están un poco más bajos y en energía alta ya están demasiado bajos. Mientras que en la parte del paciente con Parkinson vemos que en energía baja casi no hay amplitud. En energía media se sube un poco más la amplitud y en energía alta, que es de 5 a 10 Hz, se sube bastante esta amplitud. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia es mucho más alta, o sea, el nivel de movimiento va a ser un poco más alto en este brazo izquierdo. Por lo tanto, vemos aquí que con respecto a control paciente, vamos a ver que sí hay un daño con respecto a un brazo y su frecuencia, su movimiento con respecto a la energía que se trabaja acá va a ser mucho más alto. Bueno, ahora en la última tabla que tenemos en la parte de abajo, vemos unas barras en las cuales rojo va a ser la persona con enfermedad de Parkinson y azul, control. Esto se mide en el eje Y en Julius. Entonces, en la energía baja no vemos mucha diferencia con respecto al índice, como a la diferencia. En la segunda, en energía media, tampoco vemos mucho, pero en energía alta sí vemos que podemos ver, puede arrojar unos datos bastante significativos a la hora de detectar las anomalías en este paciente. Y por último, tenemos el total de energía, que es la sumatoria de todas las energías, energía baja, energía media y energía alta. Entonces podemos ver que este sistema y este sistema tan novedoso puede ayudar a los pacientes a detectar qué nivel va de enfermedad, por lo tanto, asimismo su tratamiento. Muchísimas gracias.